El 99% de las personas dejarán pasar esto sin saber nunca que la llave estaba justo enfrente de sus ojos. Eres tú parte del 1% capaz de verlo antes de que se desvanezca. Los algoritmos no son responsables de lo que está a punto de suceder. Lo que te trajo aquí no fue la casualidad, tampoco el azar, sino la resonancia subterránea de algo que late dentro de ti desde el principio de tus días. Lo sientes en el susurro de ciertas noches, en la fatiga automática de cada lunes. Cuando el reloj avanza y cada minuto parece tan idéntico al anterior que te preguntas, por un instante, si no estás atrapado en el eco de un mismo sueño reciclado. Si estás aquí, hay algo en ti que aún no ha sido domesticado por el ruido exterior. Una fibra silenciosa que resiste, esperando una señal. Hay mensajes que solo se revelan cuando la conciencia está al borde del agotamiento y la rutina parece inquebrantable. Este es uno de ellos. Y el simple hecho de que lo recibas ahora demuestra que has llegado a un punto de inflexión. El juego cambia a partir de aquí, pues lo vas a descubrir. Todo lo que intuyes no es mera sospecha. Es la huella luminosa de un portal esperando a abrirse. Pausa. Cierra los ojos apenas un latido. Respira hondo. Lo que percibes como realidad sólida no es el campo neutral e inamovible que te han enseñado, sino la proyección viva de una sinfonía de patrones, frecuencias y acuerdos internos repetidos hasta volverse invisibles. La cárcel más impenetrable es la que no sabes que has construido tú mismo. Ladrillo a ladrillo, con pensamientos heredados y emociones recicladas. Observa tu propia vida como quien contempla un río antiguo, los mismos remolinos de escasez, las piedras idénticas de relaciones que terminan siempre igual. Presagios de profesiones apagadas y deseos pospuestos indefinidamente. ¿Cuántas veces te has preguntado, casi en silencio, si la vida no sería otra cosa tras aquella niebla confusa? Pero la mayoría prefiere vestirse con resignación y llamar destino a lo que no es más que repetición ciega. No tú, esta vez. La pregunta penetró más profundo. ¿Por qué algunos pocos logran romper la muralla invisible y reescribir completamente su panorama, mientras otros giran en círculos, año tras año? La respuesta se esconde en los pliegues de una ley universal tan antigua como las estrellas, pero olvidada voluntariamente en los sótanos del alma colectiva. Existe un mecanismo secreto, ligero como el viento y pesado como la propia tierra. Tu energía, invisible pero determinante, teje el telar de lo que proyectas y recibes. Una melodía que el universo interpreta sin discutir. Los antiguos lo sabían y lo simbolizaban en los rituales y emblemas que hoy nos parecen enigmáticos. Thoth, el escriba de los dioses, guardián de la frecuencia que gobierna los ciclos. Lo dejó cifrado en los mitos y matemáticas de la creación. Lo que no comprendes es que tus pensamientos, tus emociones, los de ayer, los de ahora, los que se repiten sin tu permiso, modelan la estructura subterránea de tu experiencia diaria. Desde los primeros momentos, cuando eras apenas un reflejo de las voces externas, comenzaste a absorber ideas como raíces absorben agua. El mundo es difícil. El amor siempre hiere. Nunca alcanza para todos. Programas sembrados no por maldad, sino por ignorancia de los que estaban antes. Lo que creíste pensamiento propio resultó ser la huella de 1000 generaciones marchando sobre el mismo sendero. Creciste. Aprendiste a temer, a juzgar, a conformarte
Y cada vez que sentiste miedo y lo justificaste, cada vez que elegiste el escepticismo por encima del asombro, tu mente reforzó neuronas, tu sistema nervioso eligió la ruta conocida, y tu campo energético emitió la misma señal hacia ese océano cuántico que todo lo escucha y todo replica. No hay ofensa ni castigo, solo una ley. La frecuencia que emites determina la realidad que recibes. Allí, en el núcleo de cada repetición está el testimonio de tu propio olvido y la promesa de tu renacer. Ahora escucha, porque esto no es filosofía vacía, sino el borde afilado donde la ciencia y el misticismo finalmente se estrechan la mano. Se ha comprobado que el corazón, ese compás de carne que llevas en el centro de tu pecho, posee un campo electromagnético miles de veces más potente que el del cerebro. Los antiguos maestros egipcios, herméticos, sabios de esferas olvidadas, sostenían que el corazón es el trono de la conciencia y la puerta a los misterios mayores. No es metáfora, es física encarnada. Cuando el corazón y la mente vibran en consonancia, su influencia sobre la matriz de la realidad se multiplica, creando verdaderas brechas en esa cadena de repeticiones automáticas que te aprisionan. Los sentimientos elevados, esa rara emoción genuina de gratitud o amor sin condición, son llaves para abrir portales en el tejido de tu destino. Pero esta alineación no es continua ni permanente. Ocurre en instantes fugaces, en grietas diminutas que se abren solo cuando todo parece suspendido, tal como el filo del amanecer donde los sueños aún no se han disipado y la mente analítica aún no ha recobrado el mando. Es en ese espacio liminal, en ese crepúsculo interior, donde la alquimia es posible. Justo ahí, antes de que el viejo guión retome el control, tienes la facultad de reescribir tu señal y enviar una orden completamente nueva al universo. Una orden que puede desencadenar resultados que desafían toda lógica conocida. No obstante, la ventana es breve. El cerebro, como centinela mojigato, se apresura a restaurar sus antiguas murallas si no actúas rápido. La ciencia lo confirma. La novedad tiende a ser eclipsada por lo familiar en tan solo unos días si no pones en marcha un acto consciente, repetido, decidido. El ritual no es complejo. No requiere exilio ni devoción religiosa, sino solo 3 minutos de total presencia. Al despertar, con los ojos aún cargados de sueños, la mano sobre el corazón, sintiendo, no solo pensando, el estado vibratorio del futuro que deseas. No pides, no suplicas, ya eres, ya vives. Así, las antiguas sinapsis ceden, tu energía se reprograma y el campo responde. Muchos lo leyeron y no hicieron nada, convencidos de que la simplicidad es señal de debilidad. Pero el verdadero secreto está ahí, en esa minúscula grieta, en ese acto deliberado y coherente que te emancipa de todo lo que has sido programado para creer, la realidad. Verás, no es el enemigo, es apenas tu reflejo más honesto. Olvida cambiar el espejo, transforma la imagen que proyectas sobre él. Si logras sostener la nueva señal, la materia misma se reordena. Los antiguos problemas se disuelven y aparecen rutas antes inexploradas. A medida que sigues este camino, un extraño fenómeno acontece. Las personas, circunstancias y oportunidades alineadas con tu nueva frecuencia llegan sin esfuerzo, mientras que lo viejo se desvanece, exiliado por la coherencia de tu vibración. El universo deja de ser adversario y se revela como cómplice silencioso.
orquestando sincronicidades que confirman tu despertar. Piensa en ello. Toda tu vida, una secuencia de ecos, se puede reorganizar desde el punto más íntimo e inaccesible, desde el santuario de tu propio pecho. Nos acercamos al nudo final, al instante que los griegos llamaban kairos, el tiempo oportuno en el que el destino es maleable. Ante ti, dos sendas, la senda gastada de la costumbre, cómoda y predecible, donde el ciclo perpetúa su danza y nada cambia salvo la edad de los actores, o la vereda brumosa de la transformación, donde no hay garantías excepto la certeza de tu poder creador. La diferencia la marca un solo gesto, el coraje de actuar cuando la ventana aún está abierta. No habrá otra señal, ni más invitaciones. Este es el umbral, cada mañana, cada decisión. Es una declaración al universo de qué versión de ti eliges perpetuar. No importa cuánto conocimiento acumules, si no encarnas el cambio, seguirás siendo eco de tu propio pasado. Hoy, la oportunidad se abre ante ti como raras veces lo hará en el transcurrir de una vida. No tienes que convencer a nadie, ni esperar una bendición externa. Lo que importa es tu resonancia. El acto concreto es en el silencio de tu cuarto, cuando el mundo apenas despierta, donde se decide tu destino. El universo está a la espera de tu señal, atento a lo que eres, no a lo que ansías. Sella este momento con una acción, con una palabra, con un compromiso real, porque al final, solo tú puedes elegir si sigues siendo sombra de tu antiguo ser o abres por fin la puerta a tu creación más luminosa. Desde los albores de tu memoria, mucho antes de que tu voz pronunciase tus primeras palabras, ya estaba escribiéndose silenciosamente una partitura en el fondo invisible de tu ser. No lo percibías, pero por debajo de las decisiones conscientes, una red invisible de impulsos, pensamientos e imágenes comenzaba a modelar tu percepción, a dictar, sin juicio ni culpa, el guión silencioso de tus días. Como si un escultor invisible diera forma a una estatua en la oscuridad profunda del sótano. Tu mente absorbía con avidez las creencias, temores y esperanzas de quienes te rodeaban, los susurros de tu familia, los ecos sociales, las heridas ancestrales de una historia que no recuerdas pero que te constituye. Ya entonces, como una melodía aprendida al dormir, fijabas en lo más hondo de ti estructuras profundas, rutas de pensamiento que con el paso de los años, sin darte cuenta, se consolidarían como los senderos más transitados del bosque de tu conciencia. ¿Acaso es extraño, pues, que tantas veces te descubras retornando siempre al mismo claro, a los mismos problemas repetidos, a idénticas angustias, a bucles de carestía, soledad o distancia emocional? ¿Has sentido la extraña densidad de un día que parece igual al anterior? Quizá creíste que era simple azar, o la inmovilidad propia de quienes no tienen voluntad suficiente. Pero debajo de ese aparente caos, opera una ley precisa, una geometría secreta. La realidad no es un tapiz caótico, sino un espejo inquietante que refleja, con exactitud implacable, lo que cada uno transmite desde su nervadura interna. Allí donde ves carencia persistente, problemas financieros que vuelven con otros rostros, conflictos en relaciones que replican antiguos guiones, solo afloran las huellas que tu energía, modelada por el pensamiento y la emoción dominante, va imprimiendo sobre el lienzo neutro del universo. Si cada día insistes, incluso sin querer, en la frecuencia del miedo o la escasez,
La vida responde con la prolijidad de un artista obediente, devolviéndote circunstancias que ratifican una y otra vez el mismo mensaje. Esto eres, esto emites, esto recibes. Detente un instante y observa la perfección de este juego. El pensamiento ansioso, la emoción dolorosa repetidos con devoción o resignación, no son simples pasajeros en la mente, son arquitectos. La neurociencia moderna lo expresa en lenguaje técnico. Cada vez que proyectas una preocupación, una frustración, refuerzas vías neuronales, las solidificas, convirtiéndolas de senderos difusos en auténticas autopistas sobre las que, a partir de cierto punto, tu pensamiento y tu sentir circulan con la inercia de lo inevitable. No hay magia. Hay biología precisa, pero la biología se convierte en destino cuando se asienta en el inconsciente. Así, la costumbre de temer que el dinero nunca es suficiente refuerza día tras día no solo tu estado emocional, sino que te encierra energéticamente en un mundo donde la abundancia no encuentra docking, donde toda señal de prosperidad se percibe como fuga y no como llegada. ¿Y desde dónde nace esa energía? Desde historias que no escribiste tú, pero que hoy te pertenecen. Frases como "no valgo lo suficiente". La vida es lucha. El amor duele sembradas en la infancia, cuando el corazón todavía era blando, han germinado, mucho después, en pensamientos automáticos, en emociones que parecen espontáneas pero no lo son. Así, sin saberlo, te habitaste como invitado en una casa ajena, viviendo bajo reglas invisibles, como si el mundo estuviera objetivamente predestinado a repetirse, aunque lo único que se mueve son los engranajes de tu propia maquinaria interior. Pero detente, ¿no es posible acaso que este mecanismo, tan perfectamente engranado que resulta invisible, esté esperando precisamente tu mirada atenta? Imagina que cada ciclo de angustia, cada decepción repetida, no es solo un castigo, sino un mensaje, un símbolo insistente que pide ser descifrado. Aquí hay algo que debes ver. Aquí reside la llave. Si asumes que tu experiencia es un espejo de tu transmisión, entonces cada dificultad persistente es también un faro que te indica por dónde quizá comienza tu libertad. Sabios como Thoth, cuyo aliento cargó de símbolos las paredes de los templos, lo sabían. La vida que repite su propio drama no es un error del cosmos ni una maldición, sino el eco fiel de la vibración interior. Todo lo que te rodea, la relación que naufraga, el jefe que no te valora, la cuenta que no crece insiste como un mantra. Vuelve a mirar adentro. El hermetismo lo enseña. La realidad no es un muro que nos encierra, sino un cristal que nos refleja. Mientras no cambies tu frecuencia, los actores serán distintos, pero la trama será igual. Aquí nace la pregunta que separa a los buscadores de los dormidos. ¿Te atreverás a mirar de frente esas rutas automáticas? A dejar de pelear con el reflejo y, en cambio, ocupar tu energía en alterar la imagen que lo provoca. Porque es más fácil protestar contra la suerte, el destino o el pasado, que sostener la mirada frente a la maquinaria sutil de tus patrones repetidos. Y si la mayor esclavitud no es lo que otros te hicieron, sino lo que no has descubierto en tu propio interior. Y si la llave de tu prisión estuviera colgada del mismo clavo desde hace años, ignorada, esperando solo que decidas verla. Tal vez, mientras escuchas este mensaje, comiences a reconocer en tu historia los caminos circulares que una y otra vez te devuelven al punto de partida.
No hay juicio. Todos somos herederos de una programación impersonal. Todos repetimos mientras no despertamos la facultad de observar y elegir. El universo, como un espejo compasivo, no castiga ni premia, solo amplifica. Si siembras miedo, recoge tormentas. Si cultivas gratitud, recibe milagros. Quizás sientes una incomodidad, un titubeo. Parece aterrador admitir que el poder de romper estos ciclos reside en ti. Sin embargo, esa incomodidad es la señal de que el umbral está cerca. Solo quienes sienten el vértigo del despertar son llamados a cruzar el vano invisible que separa al prisionero inconsciente del creador deliberado. Pregúntate, si cada pensamiento y cada emoción es una semilla, ¿qué tipo de cosecha has estado cultivando, incluso sin saberlo? ¿Y quién podrías llegar a ser si aprendieras a sembrar, no ya desde la costumbre heredada, sino desde la conciencia elegida? No subestimes el anhelo que te habita, esa voz tenue que se pregunta si hay más, si otro destino es posible. Es precisamente la antorcha que puede guiarte fuera del laberinto repetido. Este mensaje, que resuena ahora en tu espacio interior, no aparece por azar. Es la respuesta a una llamada silenciosa que solo emiten quienes, en algún rincón del alma, ya están listos para escuchar. Este viaje exige el coraje de mirar sin excusas los mecanismos internos, de asumir la responsabilidad radical por la radiofrecuencia que se emite a cada instante. Eres tú quien decide cada mañana tu estado interior, o sigues obedeciendo canciones ajenas, resonando en frecuencias de sufrimiento que ni siquiera son originales. Reflexiona profundamente. La libertad comienza en la desnuda honestidad, reconocer, sin autocastigo, que la repetición de los ciclos no es inflexible, sino tan solo el eco de un engranaje esperando que alguien lo desactive. Y si has sentido, aunque sea por un instante, el perfume del anhelo auténtico, ese deseo casi secreto de romper el círculo, de observar cómo la realidad, por primera vez, responde diferente, entonces es porque esta parte del viaje te ha encontrado en el momento exacto. Aquí comienza la travesía de la autocreación. La pregunta no es si puedes transformar aquello que se repite, sino si tendrás el valor de mirar al fondo de ese mecanismo y atreverte a ser, por fin, quien decide la melodía que el universo reflejará de vuelta. Es posible que el mayor secreto de la humanidad palpite en silencio dentro de nuestro pecho, aguardando, desde hace milenios, a ser redescubierto. No es casualidad que en las cámaras profundas de las pirámides, el símbolo primordial no fuera un cerebro dorado ni una balanza de acero, sino un corazón de piedra tallada, eterno testigo de la sabiduría ancestral. Las tradiciones más antiguas, desde Egipto hasta la antigua Grecia, nos susurran una verdad olvidada entre los corredores del tiempo. El corazón, no la mente, es el verdadero trono del alma y el fulcro invisible desde donde se teje el destino. En los confines de la ciencia moderna, donde la física y la biología entrelazan sus descubrimientos, emergió un hallazgo desconcertante, capaz de hacer temblar los dogmas de la razón, investigaciones de frontera, como las de los sabios del HeartMath Institute, han medido la danza electromagnética de nuestro propio ser y, con asombro, constataron que el campo generado por el corazón humano no solo eclipsa al del cerebro, sino que lo desborda, hasta 500 veces más poderoso, extendiéndose a metros de distancia
como una aurora sutil que traduce nuestros latidos en ondas que atraviesan toda la creación. Si alguna vez dudaste de tu influencia sobre la realidad, piensa en el emisario silencioso que eres, una antena viviente, emitiendo hacia el tejido cuántico un pulsar energético, mezcla de emoción y conciencia. La mente razona, disecciona, cataloga. Es la voz de la experiencia, domesticada por dogmas sociales y el miedo a errar. Sin embargo, el corazón, según la cosmogonía egipcia, representada en la sala de la doble verdad, es el guardián de Ma'at, la pluma de lo real y lo eterno. Cuando una vida finalizaba, era el corazón lo que se pesaba, no las victorias conseguidas ni las ideas defendidas para determinar el peso específico de una existencia vivida en coherencia o desarraigo. Esta imagen, de una balanza sobre la que reside una verdad inacible, no es metáfora poética, es código, una instrucción cifrada sobre cómo volver a la fuente y salir del laberinto de las repeticiones. En realidad, los antiguos ya sabían lo que la ciencia apenas empieza a intuir. El corazón piensa, percibe, recuerda y, sobre todo, siente más allá del tiempo y del espacio. Es el portal dorado hacia reinos donde la mente nunca podrá ingresar sola. Y en ese sentir profundo se encuentra la llave maestra de la transformación. Un pensamiento es solo una chispa efímera. Una emoción sentida con intensidad y claridad en el centro del corazón es fuego alquímico, capaz de transmutar la materia y el destino. Cuando la emoción y el pensamiento vibran en resonancia, lo que los sabios llamaron coherencia, se abre la senda donde lo invisible deviene visible y lo deseado se encarna en la sustancia del mundo. En la vida diaria, nos hemos habituado a refugiarnos tras el muro de la lógica, desvinculándonos de la voz sutil del corazón. Desde niños, nos enseñaron que el valor yace en el cálculo, que la emoción es debilidad, que la certeza se obtiene por demostración y no por intuición. El resultado: generaciones de buscadores que tratan de reparar su existencia desde el frío laboratorio de la mente, ignorando que el verdadero cambio surge del laboratorio viviente del pecho. Como quien trata de hacer florecer un jardín regando únicamente la tierra, pero olvidando la raíz. El verdadero arte consiste en crear una sintonía, una melodía en la que mente y corazón bailan juntos. Cuando lograslo, tu energía deja de ser ruido disperso y se convierte en una frecuencia clara y potente, una orden silenciosa al universo. Si alguna vez experimentaste cómo la certeza de una intuición vibraba en cada fibra de tu ser y luego la realidad respondía en armonía, quizás con una llamada inesperada, una oportunidad surgida de la nada, un encuentro que parecía soñado, entonces has rozado, aunque sea por un instante, el vértice de la coherencia. Hoy la biología de vanguardia lo confirma. Las emociones intensas y sostenidas, amor, gratitud, admiración, crean variaciones detectables en la expresión genética y el comportamiento celular. Epigenética le llaman. El arte invisible por el cual los sentimientos profundos dirigen el devenir de nuestro cuerpo y, por ende, nuestra experiencia. El corazón, en diálogo secreto con el ADN, pone en marcha procesos que, como los dioses artesanos del mito, esculpen nueva vida en los átomos, reformando incluso aquello que parecía destino fijo. No es poesía, son moléculas obedeciendo a campos electromagnéticos, células respondiendo a la melodía interna que, consciente o inconscientemente,
tocamos cada día. Notas ahora cómo la palabra creador, en boca de los antiguos, no era licencia literaria, sino la descripción exacta de nuestra función aquí. El corazón, cuando siente de verdad, ordena; cuando duda, distorsiona. Si aprendemos a reconstituir ese vínculo, a silenciar por unos instantes el monólogo incansable de la mente y a sumergirnos en el poder vibrante del pecho, comenzamos a modular una energía que el universo reconoce, que la materia acata, que el tiempo se detiene para escuchar. Los grandes iniciados no necesitaban laboratorios ni tratados. Se sentaban en silencio, respiraban profundamente y se convertían en el punto de inflexión de sus propios destinos. Sabían que el milagro no se ruega, se siente, se vibra, se emite. Como Osiris regenerado por el amor de Isis, como el loto que emerge desde la oscuridad del Nilo para captar la primera luz. Tu verdadera naturaleza es emerger desde el caos de pensamientos hacia la pureza de un corazón que recuerda. Puede parecer sencillo, demasiado simple, casi provocativamente accesible, pero ahí reside el enigma. En la práctica del sentir coherente yace la gran alquimia. Si cada mañana, aunque solo sea por unos minutos, anclas tu atención en el corazón, si respiras como si cada suspiro penetrara lo más profundo de tu pecho, si permites que la gratitud, la abundancia y el amor inunden cada célula, estás participando en el mismo rito sagrado codificado en los misterios de Egipto y sellado en geometrías olvidadas. Tu cuerpo se convierte en templo, tu corazón en altar y tu vida en una nueva creación. El universo no responde a la queja de la mente, sino a la música del corazón. Seamos, pues, los músicos de nuestro propio destino, aprendiendo de los antiguos y afirmando lo que la ciencia balbucea. El corazón es el timón oculto de la navegación cuántica. El presente es tu iniciación. Escucha el latido, reencuentra la coherencia y permite que acontezca el milagro que siempre fue tuyo. Hay instantes en los que la tela de la realidad se adelgaza hasta rozar la transparencia. Momentos tan sutiles, tan breves, que apenas los reconocemos antes de que se desvanezcan y el mundo vuelva a plegarse sobre sí mismo. Durante esas brechas, el tiempo suspende su peso y lo invisible se insinúa en el contorno de lo cotidiano. Nada a tu alrededor parece cambiar. La luz matinal filtra entre las cortinas y el aire conserva su tibieza habitual. Pero en el fondo sabes que algo ha sido descolocado, que una puerta una sola se ha entreabierto en silencio. No es la casualidad ni el azar, sino la consecuencia de una resonancia largamente elaborada en el crisol invisible de tus anhelos más profundos. Estos interludios secretos los llamaron los antiguos puentes dorados o umbras del instante. Thoth y los guardianes de los misterios enseñaban que la alquimia más poderosa no se ejecuta en la perpetua repetición de días iguales, sino en esos rarísimos segundos en que la vida te ofrece un pasaje liminal entre lo que fuiste y lo que podrías llegar a ser. En ese margen, la energía personal, esa suma silenciosa de emociones, memorias, sueños postergados y latidos anhelantes, alcanza una frecuencia capaz de conmover el tejido mismo del universo. No es grandeza lo que se requiere, ni rituales solemnísimos, solo la disposición auténtica del corazón en su máximo estado de receptividad. Despertar es el primer acto. Ese despertar es más hondo que abrir los ojos. Es el umbral donde tu mente aún flota entre los fragmentos de sueños y la marea de preocupaciones cotidianas aún no invade tu conciencia. En ese interregno, el lenguaje del alma es más audible y la mente
menos proclive a la rigidez del escepticismo. Es ahí donde la simpleza custodia la puerta de la transformación verdadera. El ritual que se te ofrece no busca la espectacularidad, sino la precisión. 3 minutos. Nada más. Encarnando la decisión de comunicarle al universo tu nueva frecuencia. Mucho antes de que el mundo vuelva a imponerte su guión de exigencias y agravios. En la quietud del alba, cuando aún no has sido reclamado por la multitud de nombres y tareas, acunas tus manos sobre el corazón. Palpas el último reducto de misterio incólume, el centro magnético donde laten los ecos de tus más antiguas aspiraciones. Respiras, hondo y lento, como si cada inspiración fuera una campanada en la catedral interior de tu ser. Mas no es el aire lo que importa, sino la improbable idea de que cada molécula sea atraída y expulsada a través del corazón, irrigando de presencia ese núcleo olvidado. En ese respirar dirigido, tu atención se desplaza. La mente que tan celosa custodia el trono de tus pensamientos automáticos cede poco a poco su dominio al sentimiento puro, original, la razón. Por un breve instante, renuncia a su cetro y el corazón canta. Allí, donde la vulnerabilidad es total, donde el juicio se suspende, emerge el verdadero poder creador. No basta con evocar ideas de gratitud, alegría, plenitud. Hay que encarnarlas, sentir el fuego de la gratitud como una corriente eléctrica que se propaga célula por célula. No se trata de imaginar la abundancia, sino de empaparse de la certeza de la abundancia hasta convertir ese estado en una humedad tangible en los huesos, en un calor nuevo en el tórax. La mente, incapaz de controlar ese flujo porque no lo puede explicar, queda reducida al papel de espectadora. Así se siembra una señal inconfundible en el campo cuántico que te envuelve. Dejas de emitir, como antes, el eco de carencia, de espera tensa, de temor constante, y transmites un pulso radicalmente nuevo, la manifestación anticipada de aquello que has elegido ser. Ya no aguardas a que la realidad cambie para sentirte bien, inauguras una energía de tal pureza que el mundo se ve inexorablemente forzado a redefinirse a tu alrededor, porque el universo, como enseñaron los sabios encriptando sus palabras en jeroglíficos y parábolas, no se rinde ante el deseo, sino ante la vibración. Lo que se modela en el interior, tarde o temprano, pide equivalencia en lo externo. Así, cada mañana, vuelves consciente esa transmisión. Cada día retomas las riendas, mires o no mires el reloj. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario de este breve ritual no es lo que produce en tu ánimo superficial, sino las mutaciones silenciosas que se desencadenan a nivel más profundo, en lo biológico, en lo cuántico. Mientras permaneces en ese estado, tu cuerpo comienza a registrar señales diferentes. Los lenguajes químicos de la inflamación y el miedo son suplantados por cascadas de neurotransmisores y genes que abrazan la reparación, el florecimiento, la expansión. El viejo relato de amenaza constante se interrumpe. En ese giro microscópico, cientos de programas ancestrales ceden ante un guión nuevo, menos dictado por el colectivo y más orquestado por tu decisión renovada. Es en la reiteración de este gesto sencillo, en la constancia de elegir ese momento primero del día como palanca, donde se forja una fractura en el círculo interminable de los viejos patrones. No importa cuántas veces caíste en la trampa del automático, mientras la aurora te conceda nuevos comienzos, existe el privilegio de volver a elegir. La grandiosa hazaña de cambiar no consiste en batallas titánicas ni en sacrificios extenuantes.
sino en la humildad y el coraje de perseverar, de marcar una y otra vez esa huella fresca en el barro de la conciencia antes de que los pasos de lo conocido borren el sendero. No hace falta buscar milagros en los confines del mundo ni encontrar gurús en laberintos extranjeros. El secreto, tan próximo que a menudo resulta invisible, es reconocerse como altar y como sacramento, como templo y ofrenda. Ese ritual, casi invisible para quien no observa, es un acuerdo silencioso contigo mismo y con todas las potencias que hilan el destino. Que hoy abdicas del mandato de la resignación y te declaras aprendiz y artesano de un futuro elegido. No haces esto para añadir un logro más a una lista interminable de búsquedas externas, sino porque en ese acto, aunque fugaz, afirmas la verdad mayor, que tu esencia es creadora, que tu palabra es semilla y que tu presencia, cuando es plena y sentida, tiene la fuerza para inclinar el curso de los acontecimientos. La dificultad, la gran paradoja, reside siempre en la brevedad de la ventana, la mente, fiel guardiana de la costumbre. Recobra pronto el control, el día avanza. Los viejos impulsos retoman su coreografía y el titileo de lo nuevo parece menguar. Pero cada vez que, en el silencio de la mañana, recuerdas tu potestad, ese lapso de libertad interna se alarga. Los hilos del ayer ceden ante el tejido fresco de una intención repetida. En ese ritual mínimo, el corazón se convierte en efigie resplandeciente, y aunque los sucesos externos continúen su vaivén de incertidumbre, tú portas la llama secreta, la chispa rectora. No necesitas anunciar esta revolución interior al mundo, basta con vivirla, porque toda realidad transformada empezó así, como un temblor callado en el pecho de alguien que, aún rodeado de dudas y pólvora del pasado, decidió honrar el instante en que la puerta se abría. Y ese alguien, en este momento, eres tú. La realidad, persistente y obediente, se convierte en un espejo perfecto de nuestro interior más oculto. Así han enseñado los grandes sabios del hermetismo. Así lo susurran aún las paredes de los templos consagrados a Thoth en el corazón del antiguo Kem, donde el ibis contempla entre las sombras el pulso vibrante de la creación, el principio de correspondencia. De que la ley inmutable inscrita con fuego en las esmeraldas vivas de la tradición ancestral revela, sin rodeos y sin drama, la naturaleza simétrica del universo. Lo que eres internamente se desenrolla en las formas externas que percibes. El drama íntimo se reviste de materia y se convierte en tu escenario. Cuando tu energía, tejida de pensamientos y emociones, pulsa en una frecuencia baja, marcada por la carencia, la duda, la nostalgia del pasado o el temor del futuro. El cosmos entero actúa como un eco fiel, trayendo a tus días circunstancias, rostros y oportunidades en perfecta sintonía con ese tono interior. No hay juicio, ni castigo, ni capricho divino. Hay una matemática tan precisa y tan inexpugnable como la geometría secreta de las pirámides. Así, comprender la alquimia profunda de la vida es aceptar de manera radical una operación sencilla y devastadora. La realidad no responde a lo que deseas con la mente, sino a lo que emanas con la totalidad de tu ser. Esta es la enseñanza cifrada en los jeroglíficos, el sendero oculto tras la aparente simplicidad del axioma hermético. Todas las rebeliones contra la vida, todos los combates entre intención y experiencia nacen de ignorar esta ley. El universo refleja, no interpreta. Cuando uno vive sumido en la lectura superficial de los acontecimientos,
se abandona a la ilusión de ser víctima de fuerzas externas, sin reconocer que el verdadero motor del destino está en la vibración secreta que mantenemos hora tras hora. Segundo tras segundo, el despertar, que no es un instante repentino sino un proceso de lento reconocimiento. Implica mirar en el fondo de uno mismo y reconocer los patrones que han regido nuestra transmisión energética. El hermetismo enseña que cada pensamiento es semilla y que cada emoción es el rocío que la fecunda. El cuerpo humano, pequeño cosmos animado, une en sí la facultad de imaginar, de sentir y de materializar. Quien cultiva de manera deliberada estados de gratitud, amor y gozo realiza una transmutación cuya hondura los antiguos alquimistas solo podían expresar en metáforas. Convertir el plomo de la conciencia densa en el oro de la presencia radiante. No es una metáfora hueca, es una transformación bioenergética, donde cada célula aprende a reconocerse hija de la infinitud creadora. La práctica diaria, sostenida y fervorosa, de generar coherencia interna desbloquea las puertas del misterio. No es ya cuestión de esperar señales milagrosas o intervenciones externas, sino de asumir plenamente el papel de co-creador. Con el correr de los días, a medida que el nuevo patrón energético se fortalece y anida en la médula de nuestra identidad, la materia, antaño rebelde y ajena, comienza a plegarse misteriosamente a los dictados de nuestra melodía renovada. El entorno cambia, las oportunidades acuden, las sincronías se multiplican en una danza que antes parecía reservada a los relatos míticos. Voces, circunstancias, caminos antes invisibles emergen en la trama de lo cotidiano. Todo se reorganiza, porque la realidad, en el fondo, no es sólida ni definitiva. Es agua que toma la forma del recipiente de nuestra conciencia. Los textos antiguos de Egipto, los papiros del templo de Hermópolis, los tratados gnósticos y la alta alquimia de Alejandría insisten, una y otra vez, en este secreto. La conciencia precede a la materia. Lo externo solo sigue al designio oculto. Y quien se atreve a mirar más allá del velo descubre que la libertad no es un don otorgado, sino una capacidad latente que exige ser despertada y ejercida con cada pensamiento y cada latido. No se trata de imponer deseos por la fuerza, de confrontar la realidad como un enemigo, sino de emanar desde el centro del ser la vibración exacta de aquello que se anhela experimentar, de tal modo que el universo, como el Nilo en crecida, solo pueda ofrecer lo que ya brota del manantial interior. El recorrido de autotransformación se asemeja, entonces, a las fases de la gran obra alquímica: calcinación, disolución, coagulación. La vieja personalidad, aferrada a los esquemas de sufrimiento y escasez, se consume en el fuego de la conciencia. Las programaciones heredadas de los linajes familiares y sociales se disuelven, lenta pero inexorablemente, bajo la luz del nuevo autoconocimiento. Renovado, el ser coagula en una forma más elevada, una versión sí misma más cercana al arquetipo, más fiel a la verdad esencial que duerme bajo las máscaras y las repeticiones. No hay vuelta atrás. Cada avance, cada capa pelada del yo ilusorio, deja al descubierto la perla secreta. La capacidad innata de crear la vida en resonancia con el todo. El hermetismo rechaza la división entre creador y creación. En las palabras veladas de Hermes Trismegisto resuena el recordatorio. Tú eres la mente universal.
y todo lo que existe es tu pensamiento manifestado. Las escuelas esotéricas del Egipto antiguo enseñaban que el verdadero sacerdote no era quien memorizaba fórmulas, sino quien encarnaba en su vibración y en su cotidianeidad la armonía del cosmos, quien sabía alinearse, como la aguja de un compás místico, con la música silenciosa de Ma'at, la ley universal del equilibrio y la verdad. Es en ese estado de alineación donde se despliega la magia real. La capacidad de que el entorno se configure en correspondencia exacta con el orden interno conquistado a través del trabajo paciente. La devoción y el coraje de mirarse sin máscaras. Cuando esta coherencia se estabiliza, el universo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín donde todo florece en su tiempo perfecto. Las relaciones se transforman, los desafíos se vuelven aliados, el dinero y las oportunidades fluyen sin lucha ni manipulación. No es el mundo externo el que cambia primero, sino la fuente vibratoria desde la que se interpreta y se vive ese mundo. Lo que ayer parecía azar o injusticia deviene consecuencia natural del propio estado del ser. Reconocer esta cadena causal no conduce a la culpa, sino al poder, donde antes habitaba el desamparo. Ahora mora la responsabilidad creativa. El gnóstico antiguo, el místico en la celda del monasterio, el alquimista secreto de Alejandría, todos lo sabían. La materia última de la transformación es la energía consciente. Seguir este sendero, sin desviaciones ni concesiones a la antigua inercia, invita a una vida donde la magia y la responsabilidad convergen. El trabajo interior sostenido y perseverante es el oficio del mago hermético. Amasar, día tras día, una nueva realidad primero dentro, con la absoluta certeza de que, llegado el momento, el mundo externo se doblegará en reflejo exacto de la melodía interna conquistada. Entonces, y solo entonces, el mago comprende el verdadero arte de la co-creación. Ha dejado de ser espectador pasivo y se ha convertido, al fin, en artífice de la realidad. La piedra filosofal no fue nunca otra cosa que esta capacidad, reverberando desde el fondo del corazón, de traducir espíritu en forma, anhelo en hecho, energía en materia viva. Así, la enseñanza profunda queda cincelada en el silencio entre dos pensamientos y en el misterio entre dos latidos. Eres, en todo momento, la causa secreta de tu destino. La realidad te sigue porque la has engendrado primero en la sacralidad de tu interior. Sostén la armonía, y todo se ordenará. Olvídala, y el ciclo se repetirá. Aquí yace, callada y poderosa, la llave dorada del hermetismo. Crea en tu interior lo que quieras ver florecer ante tus ojos, y el universo, como un maestro antiguo, paciente y exacto, te responderá siempre, con el reflejo puro de tu propio ser despierto. Frente a ti yaces ahora, en este instante tan delicado como la bruma del amanecer, cuando la noche aún susurra y el día no ha revelado su rostro. Sientes la vibración latente de una bifurcación interna, un diálogo silencioso entre la voz de lo antiguo y la promesa de lo inexplorado. Tal vez percibes la tentación persistente de la senda conocida, esa ruta suavemente cincelada por antiguas huellas, recorrida hasta la saciedad por tus pasos cansados, familiar como el eco de un pensamiento recurrente. Allí duerme la seguridad aparente, el calor de las cadenas oxidadas por la costumbre, el abrazo casi dulce de lo que siempre fue. Hay consuelo en el retorno, en fingir que la visión recibida fue solo un capricho fugaz de la imaginación.
Allí puedes reposar en una calma tensa, justificando el mañana idéntico al ayer, atesorando excusas como quien acaricia un amuleto desgastado contra la incertidumbre. Sin embargo, el soplo de algo nuevo repta por los márgenes de tu percepción. Una llamada, tenue pero innegable, emana del otro sendero, el envuelto por la niebla de lo desconocido y la promesa de la creación. Percibes su magnetismo, no en la mente analítica, sino en lo profundo de la carne y la memoria. No es una carretera alfombrada de garantías ni un mapa dibujado por manos ajenas. Solo existe la invitación muda a ser la causa, no la consecuencia. A habitar el umbral donde la voluntad se convierte en creación y el alma se reconoce a sí misma como artífice del propio relato. Elegir este recorrido exige abandonar costras y escudos, dejar caer los relatos heredados, mirarse en el espejo nuevo de una identidad no determinada por el temor ni las expectativas ajenas. En el pulso de esta encrucijada vibra una verdad antigua. Toda elección te reinventa. No ocurre en un instante ni con un gesto espectacular, sino en los actos más corrientes. La respiración matinal que podría encender tu campo áurico o diluirse en el automatismo del día. El pequeño silencio antes del primer pensamiento. El tacto de la mano sobre el corazón cuando el mundo aún duerme. Allí germina la substancia de tu realidad. Ahí se cuecen, invisibles, los futuros posibles. La gran transformación no exige brillo ni proclamaciones. Tan solo reverencia ante el poder de lo sutil. La decisión constante de habitar en coherencia contigo mismo. De permanecer atento cuando la marea del hábito tira de tus tobillos hacia la orilla segura del ayer. Permanecer en este filo no es tarea fácil. Lo aprendido grita al vacío. La mente se retuerce como un animal herido ante el nacimiento de lo nuevo. Las dudas se agolpan con ropaje de sensatez, añorando antiguos barrotes, convenciendo que la jaula es protección y que el vuelo no es más que una ilusión arriesgada. Reconocer esta voz y, sin embargo, no inclinarse ante ella es el acto más profundo de fidelidad hacia tu propio despertar. No luches contra la sombra, obsérvala hasta que su motivo pierda sentido. Haz de cada recaída un recordatorio, no una condena. El viaje se trata de recordar, una y otra vez, la raíz de tu poder olvidado, porque todo el rumor de símbolos, toda nuestra danza con los arcanos y las antiguas enseñanzas, converge al final en una verdad sencilla. La llave vive en tus manos y el umbral se abre en la precisa conjunción de tu intención y tu acción. Nada fuera de ti, ningún maestro, libro o rito, puede ejercer la voluntad que solo tú, en lo más hondo, puedes comprometer. Tu destino no es un dictado ni una lotería. Es la respuesta continua de la creación universal a cada vibración que emites. Cuanto más persistente sea tu sintonía, más claro será el reflejo que la realidad te devuelva. El milagro es el eco de tu determinación silenciosa, la materia que se curva en torno a tu lealtad interior. Quizás, en medio de esta contemplación, sientes cómo la voz original de este mensaje se desliza hacia el silencio, como las palabras que retroceden para dejar espacio al verdadero protagonista. Tú, con tu soledad sagrada, con tus ojos que han visto y tus manos que pueden elegir el tejido nuevo de sus días. No es necesario más guías, no es preciso ningún más allá. Porque la presencia que buscabas afuera se revela ahora en la quietud de tu conciencia. Lo esencial ya ha sido transmitido, lo demás,
solo lo puedes escribir desde dentro. Ahora, el tiempo de la instrucción cede su espacio al tiempo de la encarnación. El mensaje, como todo guardián de umbrales, desaparece en discreción para que se manifieste su promesa en tus acciones y silencios. Solo queda la resonancia, vibrando entre tus costillas, disolviendo los últimos vestigios de olvido. Quizá, mañana por la mañana, elegirás honrar este despertar poniendo conciencia en el instante primero, sintiendo la vastedad de tu propio corazón como templo y antena. O tal vez elijas el sendero de siempre. Ninguna opción es condena, solo experiencia en el tapiz de tu viaje eterno. ¿Y tú? Allí donde te encuentras ahora, sientes en ti el leve temblor de lo inaudito, el anhelo callado de dar el paso aún no dado. Si la respuesta surge en las profundidades, compártela con quien cruce tu camino y deja el testimonio de tu presencia en este espacio. Reconoce tu propio pulso en el coro de buscadores. Así, el mensaje que te alcanzó seguirá sembrando luz en la travesía de otros. El portal permanece abierto allí donde la voluntad y la contemplación convergen. El movimiento siguiente ya no depende de la palabra, sino del misterio tácito de tu propia elección.